La iglesia se congeló cuando la voz del adolescente resonó por el micrófono cortando el zumbido silencioso del servicio dominical. Pastor, ¿por qué no le dice a todos la verdad sobre lo que hizo? Su mano temblaba, pero su mirada era firme mientras se fijaba en el hombre que estaba detrás del púlpito. Los jadeos estallaron en la congregación. Los acomodadores se apresuraron a recuperar el control, pero era demasiado tarde. Ahora estaba sobre el chico y todos los oídos se esforzaron por escuchar lo que diría a continuación. El pastor, el hombre con un traje bien planchado y una Biblia en la mano, parecía aturdido. Su expresión cambiaba entre confusión y terror. Hijo, comenzó. Su voz temblaba ligeramente. Este no es el momento. No, es el momento. El chico interrumpió. Necesitan saber qué tipo de hombre eres realmente. Su voz se quebró, pero no retrocedió. La congregación estalló en susurros. Algunos se pusieron de pie para ver mejor. Las siguientes palabras del chico se interrumpieron cuando dos acomodadores lo alcanzaron, pero la iglesia ya estaba girando en caos. Los susurros se convirtieron en gritos. Algunas personas intentaron calmar las cosas mientras que otras exigieron respuestas, pero las palabras del chico flotaban en el aire como una oración sin respuesta. La iglesia estaba repleta, como siempre los domingos, con familias llenando los bancos y niños retorciéndose en sus asientos. Anthony estaba sentado en la última fila agarrando su Biblia con fuerza. Había venido aquí por una razón, aunque nunca se había imaginado de pie ante una multitud, mucho menos hablando. Su corazón latía con fuerza mientras ensayaba las palabras en su cabeza. Su madre estaba sentada a su lado, felizmente inconsciente de su confusión, sonreía, tarareando los himnos del coro, ocasionalmente empujando a Anthony para que participara, pero su mente estaba en otra parte, reproduciendo las imágenes y recuerdos que lo trajeron aquí. Comenzó hace 2 semanas cuando Anthony escuchó una conversación que nunca se suponía que escuchara. Había estado en la oficina de la iglesia esperando a su madre, que se estaba reuniendo con el pastor sobre un próximo evento de caridad. La puerta de la oficina privada del pastor estaba ligeramente entreabierta y Anthony, curioso e inquieto, se había inclinado lo suficiente para escuchar. Las palabras estaban apagadas, pero lo suficientemente claras como para enviarle escalofríos por la columna vertebral. La voz del pastor Richard, normalmente tan tranquila y tranquilizadora, era enojado su tono amenazante, otra voz temblorosa y suplicante respondió. Anthony no reconoció a la persona, pero el intercambio fue suficiente para hacerlo retroceder. Se había quedado despierto toda la noche juntando las piezas de lo que había escuchado y preguntándose si debería decirle a alguien. El pastor siempre había sido un pilar de la comunidad conocido por su trabajo de caridad y sermones inspiradores. La gente lo adoraba, lo admiraba, pero Anthony no podía quitarse la sensación de que algo estaba muy mal. Había comenzado a prestar más atención observando las interacciones del pastor, notando cosas que antes no había notado. Para cuando llegó el servicio ese domingo, Anthony había tomado una decisión: no podía permanecer en silencio más mientras el pastor subía al escenario dando su sermón con su carisma habitual. Las manos de Anthony se pusieron húmedas, sintió que su madre lo miraba sintiendo su inquietud, pero no podía mirarla a los ojos. Se concentró en las palabras del pastor, cada oración lo empujaba más cerca del borde. Cuando el pastor comenzó a hablar sobre integridad y vivir una vida de verdad, algo dentro de Anthony se quebró, se puso de pie abruptamente, atrayendo la atención sorprendida de las personas a su alrededor. Al principio no había planeado tomar el micrófono, pero mientras caminaba por el pasillo, cada paso impulsado por una mezcla de miedo y determinación, sabía que no podía dar marcha atrás. Llegó al frente de la iglesia justo cuando el pastor se detuvo mirándolo con una mezcla de confusión y autoridad, y luego Anthony habló. Los acomodadores finalmente lograron alejar a Anthony, pero el daño ya estaba hecho. La congregación estaba alborotada, la gente exigió respuestas del pastor, que se quedó congelado, su actitud habitualmente segura quebrándose. La madre de Anthony corrió hacia él llevándolo a un lado, y le preguntó qué le pasaba, pero Anthony no pudo explicarse. Todavía no. Afuera de la iglesia el niño se sentó en los escalones, las lágrimas corrían por su rostro. Nunca se había sentido tan solo, pero mientras estaba sentado allí notó algo extraño. Una mujer se le acercó, su rostro pálido y sus manos temblorosas. Escúchelo. ¿Qué dijiste?, susurró mirando nerviosamente por encima del hombro. Y tienes razón, él no es quien dice ser. El corazón de Anthony se aceleró, se secó las lágrimas y miró a la mujer. Sus palabras lo golpearon como un rayo. ¿Sabes algo? La mujer vaciló y luego asintió. Lo sé, y creo que es hora de que toda la iglesia también lo sepa. El chico la miró con la mente dando vueltas. Él había empezado esto, pero estaba lejos de por encima de las palabras de la mujer, flotaban en el aire como un frágil secreto, amenazando con romperse. Anthony la miró con la mente en un torbellino de emociones. ¿Qué sabes?
Preguntó con voz temblorosa pero firme la mujer que parecía tener unos 30 años. Vaciló, escaneó el estacionamiento de la iglesia, sus ojos moviéndose nerviosamente entre la multitud creciente cerca de la entrada y los autos que salían. Aquí no, susurró, no podemos hablar, aquí no es seguro, a salvo de lo que Anthony presionó con el corazón acelerado. Miró por encima del hombro, otra vez lejos de él, dijo, y cualquiera que lo esté ayudando, nos vemos en el restaurante de la calle en una hora, te lo explicaré. Todo sin esperar una respuesta se giró y caminó rápidamente hacia su auto, dejando a Anthony con más preguntas que respuestas dentro de la iglesia. El caos seguía creciendo, la gente rodeaba al pastor, algunos defendiéndolo vehementemente mientras otros exigían respuestas sobre las acusaciones del chico. El pastor Richard levantó las manos, su voz firme, pero teñida de inquietud, todos por favor, este no es el momento ni el lugar para acusaciones infundadas, oremos por el joven y su familia. Pero los murmullos no se detuvieron incluso cuando el pastor intentó recuperar el control. Las semillas de la duda se habían sembrado, algunos feligreses susurraron entre ellos contando interacciones extrañas o momentos que habían descartado como insignificantes. La madre de Anthony lo había apresurado a su auto, su rostro era una mezcla de vergüenza y preocupación. ¿Qué te ha pasado?, exigió una vez que estuvieron dentro, su voz aguda. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Anthony abrió la boca para responder, pero dudó. ¿Cómo podría explicar lo que había oído y visto sin sonar loco? Mamá, no puedo hablar de eso ahora mismo, dijo finalmente, pero necesito que confíes en mí. Confía en ti, repitió incrédula. Tú solo acusó al pastor de algo delante de toda la iglesia. Anthony bajó la mirada a sus manos. No mentí, murmuró. Su madre suspiró profundamente frotándose las sienes. Hablaremos de esto en casa, dijo encendiendo el auto, pero te vas a disculpar, ¿me entiendes? Anthony no respondió, miró por la ventana mientras se alejaban. Su mente ya estaba en el restaurante y la advertencia críptica de la mujer. El restaurante estaba casi vacío cuando Anthony llegó una hora después, saliendo a escondidas de la casa mientras su madre atendía una llamada telefónica. En la cocina vio a la mujer sentada en un rincón, Booth, sus manos envueltas alrededor de una taza de café. Levantó la vista mientras se acercaba y le hizo un gesto para que se sentara. Gracias por venir, dijo en voz baja. Dijiste, ¿sabes algo?, dijo Anthony, saltándose cualquier pequeña charla. ¿Qué es? La mujer miró a su alrededor inclinándose más cerca. Mi nombre es Clara, comenzó. Solía trabajar como asistente del pastor, me fui hace unos 6 meses. ¿Por qué? Anthony preguntó en voz baja. Clara dudó porque vi cosas que no me sentaban bien. Respiró profundamente. Al principio eran solo pequeñas cosas, dinero que faltaba en el cuentas de la iglesia, reuniones extrañas tarde en la noche, pero luego me enteré de personas. Anthony repitió, su estómago apretado. Clara sintió personas vulnerables. Mujeres que acudieron a él en busca de ayuda confiando en él, pero en lugar de ayudarlas él, su voz vaciló y miró hacia otro lado. Anthony sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué hizo? Clara lo miró a los ojos, los manipuló, usó sus situaciones en su contra. Algunos desaparecieron después de eso, traté de denunciarlo pero nadie me creyó. Heck, demasiado poderoso, demasiado respetado. La mente de Anthony se aceleró. ¿Por qué no dijiste algo en la iglesia hoy? Clara negó con la cabeza. ¿Viste cómo reaccionaba la gente ante ti? Imagina lo que me hacen. Necesitaba a alguien lo suficientemente valiente para dar el primer paso, y tú lo acabas de hacer en casa. La madre de Anthony estaba hablando por teléfono con uno de los ancianos de la iglesia. Podía escuchar su voz subiendo y bajando mientras intentaba suavizar las cosas, insistiendo en que su hijo debe haber estado confundido o actuando mal. Anthony se deslizó hacia su habitación cerrando la puerta. Silenciosamente necesitaba tiempo para pensar. La historia de Clara confirmó sus peores temores, pero también lo dejó con más preguntas. ¿Quiénes eran las mujeres que mencionó? ¿Qué les había sucedido realmente? ¿Y cómo podía exponer al pastor Richard sin ponerse a sí mismo ni a otros en peligro? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Su madre entró en su cara. Anthony, ella dijo que el pastor quiere reunirse con nosotros mañana. Él dice que quiere aclarar las cosas. Anthony, él estómago dio un vuelco. No quiero reunirme con él, no tienes elección, dijo firmemente. Avergüenzas a esta familia hoy, lo menos que puedes hacer es escucharlo. Anthony quería discutir pero sabía que era inútil, su madre no iba a dejar pasar esto. Al día siguiente, Anthony y su madre llegaron a la oficina de la iglesia. El pastor Richard los saludó con su encanto habitual, pero Anthony no podía quitarse la sensación de que algo siniestro acechaba debajo de la superficie. Anthony, el pastor dijo haciéndole un gesto para que se sentara. Quiero entender qué te preocupa. ¿Por qué dirías eso? Esas cosas sobre mí frente a la congregación. Anthony miró a su madre que le dio una mirada de advertencia, y luego volvió al pastor. Te escuché, dijo simplemente, en tu oficina hace 2 semanas. La sonrisa del pastor vaciló por un segundo antes de recuperarse. Me temo que no sé de qué estás hablando. ¿Le estabas gritando a alguien? Anthony continuó. Los amenazas. Anthony, su madre lo regañó pero el pastor levantó una mano para silenciarla. Veo el pastor Richard, dijo inclinándose hacia atrás en su silla. Debes haber entendido mal. A veces tengo que hablar con firmeza a las personas que necesitan orientación, pero te aseguro que mis intenciones siempre son buenas. Anthony apretó los puños debajo de la mesa. ¿Y qué hay de las mujeres que vinieron a ti en busca de ayuda? Las que desaparecieron. Los ojos del pastor se entrecerraron ligeramente. ¿De dónde sacas esas ideas?
Preguntó su voz tranquila pero fría. Anthony no respondió. El aire en la habitación se sentía pesado, y por primera vez se dio cuenta de lo solo que estaba. El pastor se inclinó hacia adelante, su mirada penetrante. Ten cuidado, hijo, dijo suavemente. Las palabras tienen consecuencias. Esa noche, Anthony no pudo dormir. Repitió el reunión en su mente preguntándose si había ido demasiado lejos. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, su busto de teléfono lo agarró entrecerrando los ojos ante la pantalla. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Está sobrepasando tu cabeza, deja de hacer preguntas. Anthony se sentó con el corazón palpitando con fuerza. Se quedó mirando el mensaje, una mezcla de miedo y determinación recorriéndolo. Quienquiera que haya enviado el mensaje estaba tratando de asustarlo, pero en lugar de dar marcha atrás, solo lo hizo más seguro de que estaba en el camino correcto. Cuando dejó el teléfono, otro pensamiento lo golpeó. Clara estaba a salvo. Justo cuando alcanzó su teléfono para llamarla, hubo un fuerte golpe en la puerta principal. Anthony congeló su respiración atorada en su garganta. Alguien estaba afuera. El corazón de Anthony latía con fuerza en su pecho mientras se arrastraba hacia la ventana de su dormitorio, mirando hacia afuera con cautela. Una figura oscura estaba parada en el porche inmóvil. Otro fuerte golpe sacudió la puerta principal, y Anthony se estremeció. Anthony, su madre llamó desde su habitación. ¿Quién está en la puerta a esta hora? No lo sé, gritó de vuelta, su voz temblando. Ella se apresuró hacia el pasillo atando sus bata apretada mientras se movía. Quédate aquí, ordenó dirigiéndose a la puerta principal. No, Anthony, siseó corriendo tras ella. No la abra. Su madre le disparó mirada aguda. No seas ridícula, probablemente sea uno de los ancianos de la iglesia que quiere hablar, pero Anthony no estaba tan seguro. Mientras ella alcanzaba la cerradura, la agarró del brazo. Mamá, por favor, solo mira por la mirilla primero. Suspirándose, inclinó hacia adelante y miró afuera. Su cuerpo se puso rígido. Es el pastor, dijo, su tono cambiando de molesto a incierto. La sangre de Anthony. Sé lo que está haciendo aquí. No lo sé, dijo, pero su voz vaciló. Tal vez él está aquí para ver cómo estamos después de todo. Ella abrió la puerta antes de que Anthony pudiera detenerla. El pastor Richard se quedó allí con una leve sonrisa en su rostro, sus manos cuidadosamente metidas detrás de su espalda. Buenas noches, dijo suavemente. Lo siento por pasar sin avisar, pero sentí que era importante aclarar las cosas. Anthony dio un paso adelante con el pulso acelerado. ¿Por qué no llamaste primero?, exigió. El pastor levantó una ceja. Pensé que una visita personal sería más apropiada dadas las circunstancias. ¿Puedo pasar? La madre de Anthony dudó, pero sus instintos educados tomaron el control. Por supuesto, pastor, entre, por favor. No, Anthony espetó, poniéndose frente a ella. Aún no entra. Anthony, dijo su madre horrorizada. ¿Qué te pasa? El pastor Richard se rió levemente, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. Está bien, dijo. Entiendo. Un molesto. Este ha sido un momento confuso para todos nosotros. Anthony lo fulminó con la mirada. ¿Por qué estás realmente aquí? La expresión del pastor se oscureció ligeramente. Para ayudarte, Anthony, quiero asegurarme de que no dejes que tu imaginación se apodere de ti. La madre de Anthony miró entre ellos confundida. Por favor, dejemos que todos se sienten y hablemos como adultos, dijo. Pastor, ¿quiere un poco de té? No me quedaré mucho tiempo. El pastor Richard respondió. Solo quería asegurarme de que Anthony entienda la gravedad de sus acciones. Anthony, puños apretados. ¿Quieres decir que querías intimidar? La sonrisa del pastor vaciló. Esa es una acusación fuerte, hijo. Solo he actuado con las mejores intenciones. Tal vez deberíamos orar juntos y pedir claridad. La madre de Anthony, cada vez más nerviosa, hizo un gesto para que se sentaran. Los dos. Pastor, por favor, siéntate. Anthony, ve a tu habitación. No te voy a dejar solo con él. Anthony, dijo con firmeza. Anthony espetó antes de que la discusión pudiera escalar. El teléfono del pastor Richard vibró en su bolsillo. Lo sacó, miró la pantalla y frunció el ceño. Me temo que tengo que irme, dijo de pie abruptamente. Ha surgido algo urgente. La madre de Anthony se sorprendió. Oh, bueno, gracias por pasar. El pastor Richard sonrió de nuevo, pero había frialdad en sus ojos mientras miraba a Anthony. Cuídate, hijo, y recuerda. Las acciones tienen consecuencias. Después de que se fue, Anthony caminaba de un lado a otro por la sala de estar, su mente acelerada. Mamá, ¿no crees que es raro que apareciera aquí así? Suspiró hundiéndose en el sofá. Anthony, estás leyendo demasiado en esto. El pastor solo estaba tratando de arreglar las cosas. No estaba aquí para arreglar nada. Anthony argumentó que estaba aquí para asustarnos. Su madre sacudió la cabeza frotándose las sienes. No puedo hacer esto contigo esta noche. Vete a la cama, hablaremos por la mañana. Anthony se fue furioso a su habitación dando un portazo tras él. Agarró su teléfono y marcó el número de Clara. Sonó 2 veces antes de ir directo al buzón de voz. Clara, soy. Anthony dijo en voz baja. Pasa algo, llámame tan pronto como puedas. A la mañana siguiente Clara todavía no había respondido. Anthony, la inquietud crecía con cada hora que pasaba. Intentó llamarla de nuevo, pero la línea estaba muerta. Decidido a averiguar qué estaba pasando, se saltó la escuela y se dirigió al restaurante donde se habían conocido la noche anterior. Cuando llegó, la camarera detrás del mostrador le dio una mirada perpleja. ¿Puedo ayudarte, chico? Estoy buscando a Clara, dijo Anthony. ¿La mujer que estuvo aquí anoche la conoces?
La camarera frunció el ceño. Clara, ¿te refieres a la mujer que solía trabajar en la iglesia? Anthony asintió con entusiasmo. Sí, ¿la has visto hoy? La camarera vaciló, se fue apurada como anoche, parecía asustada por algo, no la había visto desde la casa de Anthony. Estómago retorcido. ¿Dijo algo antes de irse? La camarera negó con la cabeza. Solo pagó la cuenta y se fue. ¿Está en algún problema? Anthony no respondió. Salió del restaurante y se sentó en la acera. Su mente daba vueltas. Algo le había pasado a Clara. Estaba seguro de eso. Cuando se levantó para irse, un auto negro se detuvo al otro lado de la calle. Las ventanas estaban tintadas, pero Anthony podía sentir que lo observaban. Se dio la vuelta y comenzó a caminar rápidamente. Su corazón latía con fuerza. El motor del auto rugió y comenzó a seguirlo. Anthony echó a correr. Se metió en un callejón. Su respiración se entrecortaba. El auto disminuyó la velocidad en la entrada. Sus llantas crujieron sobre la grava. Se presionó contra la pared. Su mente corría. ¿Qué debería hacer? ¿A quién podía llamar? De repente, una mano le tapó la boca y Anthony fue jalado hacia atrás. Hacia las sombras. Anthony luchó contra el agarre. Su corazón latía con fuerza. La adrenalina lo invadió, se retorció y pateó, pero quien lo sujetaba era fuerte. Una voz tranquila le susurró al oído: no estoy aquí para hacerte daño. La voz le resultaba familiar, el agarre se aflojó un poco y Anthony se giró para ver a un joven de unos 20 años, su rostro estaba tenso pero no amenazante, la respiración de Anthony era irregular mientras miraba fijamente al extraño. ¿Quién eres?, exigió Anthony manteniendo la voz baja. Me llamo Caleb, dijo el hombre mirando hacia la entrada del callejón. Solía ir a tu iglesia, sé sobre el pastor Richard. Los ojos de Anthony se abrieron de par en par. Sí. Caleb asintió. Pero no tenemos tiempo para hablar aquí, ese auto está ahí afuera, te están mirando, tenemos que movernos. ¿Por qué me están mirando?, preguntó Anthony con la voz temblorosa. Sabes demasiado, dijo Caleb. Vamos. Sin esperar una respuesta, Caleb agarró a Anthony del brazo y lo guió por el callejón, zigzagueando por estrechas calles secundarias hasta que llegaron a un viejo y destartalado edificio de apartamentos, subieron 2 tramos de escaleras chirriantes y entraron en una pequeña unidad que olía levemente a moho. Caleb cerró la puerta detrás de ellos y le hizo un gesto a Anthony para que se sentara. Estás metido en algo, chico, dijo caminando de un lado a otro por la habitación. Richard tiene gente por todas partes, harán lo que sea para mantenerlo protegido. Anthony se inclinó hacia adelante con la cabeza dando vueltas. ¿Cómo sabes todo esto? Caleb dejó de caminar de un lado a otro y se apoyó contra la pared. Yo era uno de ellos. Admitió que solía trabajar para él. Hice cosas de las que no estoy orgulloso, pero cuando descubrí lo que realmente estaba haciendo no pude quedarme callado. Traté de ir a las autoridades, pero digamos que no estaban interesados. ¿Qué averiguaste?, preguntó Anthony con su voz apenas por encima de un susurro. Caleb vaciló pasándose una mano por el pelo. Tiene suciedad sobre la gente poderosa, políticos, policías, incluso otros pastores, así es como se mantiene intocable y las mujeres son solo peones en su juego. Anthony sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué les pasó? La expresión de Caleb se oscureció. Algunos fueron chantajeados, otros desaparecieron. No sé dónde están ahora, pero sé que no se fueron voluntariamente. Los puños de Anthony se cerraron. Tengo que hacer algo. Caleb negó con la cabeza. No es tan sencillo. Richards tiene recursos. Conéctate. Si vas tras él sin un plan sólido, acabarás como los demás o peor. Anthony pasó el resto del día en el apartamento de Caleb intentando procesar todo lo que había aprendido. Su teléfono vibró repetidamente, pero no se atrevió a contestar. Sabía que su madre probablemente estaba muy preocupada, pero no podía arriesgarse a llevar a alguien a Caleb. Cuando cayó la noche, Caleb le entregó un plato de pizza fría. Come, dijo, necesitas tu fuerza. Anthony dio unos cuantos bocados, aunque tenía un nudo en el estómago. ¿Cuál es el plan?, preguntó. Caleb dudó. Hay alguien que podría ayudar a un periodista. Ha intentado exponer a Richard durante años, pero nunca ha tenido pruebas suficientes. Si podemos conseguirle lo que necesita, podríamos tener una oportunidad. ¿Quién es ella? Se llama Mónica. Caleb dijo que solía trabajar para el periódico local, pero la despidieron después de que empezó a investigar demasiado en los asuntos de Richard. Tiene un blog independiente. Ahora, si alguien puede revelar esto, es ella. Anthony asintió. Hagámoslo. A la mañana siguiente Caleb y Anthony se dispusieron a encontrarse con Mónica. Tomaron una ruta indirecta evitando las calles principales y manteniéndose alerta por si alguien los seguía. Cuando llegaron a la pequeña oficina de Mónica escondida en un edificio anodino, los saludó con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Debe ser Anthony, dijo estrechando su mano. Caleb me habló de ti. Suena como si hubieras provocado una gran tormenta. Anthony se encogió de hombros sintiéndose perdido solo.
Quiero que la verdad salga a la luz. Mónica les hizo un gesto para que se sentaran bien, porque eso es exactamente lo que he estado tratando de hacer durante años. El problema es que Richard es cuidadoso, cubre bien sus huellas. Caleb se inclinó hacia adelante, pero ahora tenemos algo. Su ex asistente Clara sabe lo que ha estado pasando. Mónica frunció el ceño. Clara, he tratado de contactarla antes, pero siempre se negó a hablar. ¿Crees que ella se presente ahora? Anthony vaciló. No lo sé, se suponía que se encontraría conmigo anoche, pero desapareció. Creo que algo le pasó. La expresión de Mónica se endureció. Si eso es cierto, entonces no tenemos mucho tiempo, necesitamos encontrarla y rápido. Más tarde ese día, Mónica recibió un aviso de uno de sus contactos. Una mujer que coincidía con la descripción de Clark había sido vista en un motel en las afueras de la ciudad. Los tres se amontonaron en el auto de Mónica y condujeron. La tensión era espesa en el aire cuando llegaron. El motel parecía abandonado. Su letrero de neón parpadeaba débilmente. Mónica se acercó a la recepción y le mostró al empleado una foto de Clara. El hombre asintió. Sí, ella está aquí, habitación 12, pero me dijo que no deje entrar a nadie. Solo queremos hablar con ella, dijo Mónica. El empleado dudó y luego le entregó la llave de la habitación. Si te echa, es tu culpa. Se dirigieron a la habitación 12. El aire estaba cargado de anticipación. Caleb golpeó suavemente la puerta. Clara, es Caleb, solo queremos hablar. No hubo respuesta. Caleb golpeó de nuevo, más fuerte esta vez. Clara, por favor, es importante. Todavía no hay nada. Mónica miró a Anthony y luego asintió con la cabeza hacia Caleb. Ábrela. Caleb insertó la llave y abrió la puerta lentamente. La habitación estaba oscura. Las cortinas, tensos mientras entraban, una repugnante comprensión los golpeó. Clara estaba allí, pero no se movía. Estaba acostada en la cama, su rostro pálido, sus ojos cerrados. Mónica corrió a su lado buscando el pulso. Está viva, dijo, el alivio inundando su voz. El corazón de Anthony latía con fuerza. ¿Qué le pasó? Caleb señaló un frasco de pastillas vacío en la mesita de noche. Alguien trató de silenciarla en ese momento. Clara se movió, sus ojos revoloteando abiertos los miró. Su voz apenas susurró, él sabe sobre ti. Antes de que pudieran responder, el sonido de neumáticos chirriando afuera envió una sacudida de miedo a través de la habitación. Mónica se asomó a través de la cortina, su rostro palideció. Nos encontraron, dijo. La sangre de Anthony se enfrió cuando el sonido de pasos pesados se acercó a la puerta. Los pasos fuera de la puerta se hicieron más fuertes. El corazón de Anthony se aceleró cuando Mónica susurró, tenemos que movernos ahora. Ayudó a Clara a sentarse, pero la mujer estaba débil, apenas podía pararse. Déjame. Clara se emborrachó, su voz temblando. Solo se ponen en más peligro. De ninguna manera, dijo Caleb agarrándola firmemente del brazo para sostenerla. Te vamos a sacar de aquí. El primer golpe en la puerta fue suave, casi educado. Luego vino el segundo, más fuerte y agresivo. Una voz profunda dijo, abre. Sabemos que estás ahí. Mónica miró alrededor de la habitación, su mente acelerada. ¿Hay una salida trasera? Caleb negó con la cabeza. Las habitaciones de motel como esta normalmente no tienen una. El pomo de la puerta se sacudió y luego la puerta se cerró cuando alguien la embistió. Mónica señaló el baño, y allí estaban todos. Ahora los cuatro se apretujaron en el pequeño espacio cerrando la puerta detrás de ellos. Caleb la cerró con llave y susurró, esto no durará mucho. Mónica escaneó la habitación y vio una ventana estrecha sobre la bañera. Esa es nuestra única salida, es demasiado pequeña, dijo Anthony sacudiendo la cabeza. Mónica sacó una llave de debajo del lavabo, probablemente dejada por un reparador descuidado. La haremos lo suficientemente grande. Comenzó a romper el marco, rompiendo el vidrio y aflojando los bordes. Mientras tanto, los golpes en la puerta principal se intensificaron, seguido de un fuerte crujido cuando comenzó a astillarse. Anthony se apresuró, su voz temblorosa. Mónica le dio a la ventana un empujón final, creando una abertura lo suficientemente grande para arrastrarse a través. Clara, tú primero, dijo ayudando a la débil mujer a subir a la cornisa. Clara dudó, te voy a frenar, no tenemos tiempo para esto, dijo Caleb prácticamente empujándola a través de la ventana. Ella cayó al pasto afuera haciendo una mueca pero ilesa. Tú siguiente, le dijo Mónica a Anthony. Él se arrastró por la abertura aterrizando al lado de Clara. Caleb la siguió luego Mónica justo cuando la puerta del baño se abrió detrás de ellos. Corre, gritaron Mónica, corrieron hacia el denso bosque detrás del motel. Su respiración era entrecortada, jadeos agudos, los gritos de sus perseguidores se hicieron más débiles mientras se adentraban más en el bosque, zigzagueando entre árboles y tropezando con raíces. Después de lo que pareció una eternidad, Mónica les hizo una señal para que se detuvieran. Se acurrucaron juntos tratando de recuperar el aliento. ¿Los perdimos?, susurró Anthony. Mónica levantó una mano para pedir silencio, escuchando atentamente. El bosque estaba en silencio salvo por el susurro de las hojas en el viento. Por ahora, dijo, pero volverán. Necesitamos llegar a un lugar seguro. Clara se apoyó pesadamente contra un árbol, su rostro pálido. No existe tal cosa como seguridad, murmuró Anthony. La miró, sus ojos llenos de determinación. No nos rendiremos si nos detenemos ahora. Él gana. Caleb asintió. Los niños están bien, pero necesitamos un plan en algún lugar.
Para reagruparnos, Mónica pensó por un momento, y luego dijo: hay una cabaña abandonada a una milla de aquí, solía pertenecer a un amigo mío, nadie sabe sobre ella. Bueno, Clara, hazlo, preguntó Anthony mirando a la mujer que parecía lista para colapsar. Tendrá que hacerlo, dijo Mónica sombríamente. No tenemos elección. La cabaña era una pequeña estructura desgastada enclavada en lo profundo del bosque, sus ventanas estaban tapiadas, y la puerta crujió siniestramente cuando Mónica la empujó para abrirla. Adentro olía a madera húmeda y polvo, pero era mejor que estar al aire libre. Caleb ayudó a Clara a un sofá desgastado donde inmediatamente se hundió cerrando los ojos. Necesitamos agua, dijo. Hay un pozo en el interior, respondió Mónica, pero date prisa, no sabemos qué tan lejos están. Anthony se sentó en el piso, su espalda contra la pared, su cuerpo dolía y su mente era una confusión de miedo y agotamiento. ¿Por qué vendrían a por nosotros? ¿Así? Preguntó Mónica sentada frente a él. Porque eres una amenaza, ya sabes cosas que no pueden arriesgarse a revelar. Pero ¿cómo saben lo que yo sé? Presionó Anthony. Richard tiene ojos por todas partes, dijo Caleb, regresando con un balde de agua. No es solo un pastor corrupto, está dirigiendo una operación de lavado de dinero, chantaje, y quién sabe qué más, y cualquiera que lo traicione se convierte en un objetivo. Mónica le entregó a Anthony un vaso de agua. No se trata solo de exponerlo, se trata de sobrevivir el tiempo suficiente para hacerlo. Cuando cayó la noche, el grupo se acurrucó alrededor de una pequeña linterna discutiendo su próximo movimiento. Necesitamos llevar a Clara a un hospital. Anthony dijo que no puede ir a un hospital. Caleb argumentó que la gente de Richard podría estar observándolos. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Anthony frustrado. Mónica miró a Clara, que estaba entrando y saliendo de la conciencia. Necesitamos encontrar una manera de protegerla. Si podemos grabar su testimonio, será más difícil para Richard encubrir esto. Y luego lo que Caleb pidió: envíaselo a la policía, probablemente estén en su nómina. No todos ellos, dijo Mónica. Conozco a una detective que está limpia y odia la corrupción. Si podemos llevarle la evidencia, podría ayudar. Anthony asintió. Déjalo hacerlo. El sonido de una ramita quebrándose afuera de la cabaña hizo que su conversación se detuviera abruptamente. Caleb hizo un gesto para que todos se quedaran callados, agarró una palanca que habían dejado junto a la puerta y se arrastró hacia la ventana mirando a través de una grieta en las tablas. ¿Qué es?, susurró Mónica. La cara de Caleb estaba sombría cuando se giró hacia ellos. Nos encontraron. El estómago de Anthony dio un vuelco. ¿Cómo debieron haber seguido nuestras huellas?, dijo Caleb agarrando la palanca con fuerza. Tenemos quizás 2 minutos antes de que estén en la puerta. Mónica agarró un viejo cuchillo oxidado de un cajón. No caeremos sin luchar. La respiración de Anthony se convirtió en jadeos cortos y aterrorizados cuando el sonido de pasos se acercó a la cabaña. Un fuerte golpe resonó por la habitación, seguido de una voz profunda. No tienes a dónde correr, vos gritó Sal, y nadie saldrá lastimado. Anthony miró a Caleb, sus manos temblaban. ¿Qué hacemos? La mandíbula de Caleb se tensó. Luchamos. La puerta se cerró cuando sus perseguidores comenzaron a abrirla a la fuerza. El corazón de Anthony latía con fuerza mientras agarraba una tabla de madera de la esquina de la habitación, preparándose para lo que estaba por venir. La puerta se abrió de golpe, y el caos estalló. La puerta voló de sus bisagras golpeándose contra la pared. 3 hombres irrumpieron en la cabina, sus rostros ensombrecidos por la tenue luz, se movieron rápidamente escaneándola habitación. Uno de ellos, un hombre corpulento con una chaqueta de cuero, apuntó una linterna directamente a Anthony, cegándolo por un momento. No te muevas. El hombre ladró, su voz fría y autoritaria. Caleb reaccionó primero balanceando la palanca con todas sus fuerzas. El pesado metal conectó con uno de los brazos de los hombres, enviándolo a tropezar hacia atrás. Con un gruñido de dolor: saca a Clara de aquí, Caleb gritó. Mónica agarró a Clara, que estaba apenas consciente, y trató de maniobrarla hacia la puerta trasera. Anthony, agarrando la tabla de madera, se sintió paralizado por un momento. Uno de los intrusos se abalanzó sobre él. Un instinto tomó el control. Él balanceó salvajemente la tabla, chocando con el hombro del hombre. El atacante, Kurt, maldijo tambaleándose, pero sin caerse. Muévete, Anthony. Mónica gritó. El hombre corpulento con la chaqueta de cuero sacó una pistola y la habitación pareció congelarse lo suficiente. Gritó, su voz cortando el caos. Apuntó el arma directamente a Caleb, quien se detuvo a mitad de movimiento, su pecho jadeante. No quieres hacer esto, Caleb, dijo, su voz tranquila pero tensa. Aléjate, y nadie tiene que salir lastimado. El hombre sonrió, su dedo apretando el gatillo. Eso es gracioso viniendo de alguien que ya nos ha causado muchos problemas. Mónica sigue luchando por arrastrar. Clara miró a Anthony. Tenemos que distraerlo, susurró con urgencia. La mente de Anthony corrió, sus ojos se lanzaron a una pila de viejas cajas polvorientas cerca de la esquina de la habitación. Sin pensar, agarró una y la arrojó hacia los atacantes. La caja cayó al suelo con un fuerte estruendo, derramando su contenido, una mezcla de herramientas y vidrios rotos en el suelo. La distracción funcionó. El hombre con el arma cambió su atención. Dándole a Caleb la apertura que necesitaba, se lanzó hacia adelante golpeando la muñeca del hombre con la palanca. El arma cayó al suelo y el caos estalló de nuevo. Mónica aprovechó el momento tirando de Clara por la puerta trasera y hacia la noche. Anthony, vamos, gritó. Anthony dudó mirando como Caleb luchaba con uno de los atacantes. No puedo dejarlo, gritó de vuelta. Tienes que hacerlo, Mónica insistió, su voz desesperada. Anthony tomó una decisión en una fracción de segundo, agarró el arma del suelo y
Apuntó al atacante más cercano. Déjalo ir, gritó. Sus manos temblaban, tanto que no estaba seguro de poder apretar el gatillo. El hombre se congeló, sus manos levantadas en fingida rendición. No lo tienes en ti, chico, se burló. El dedo de Anthony se cernió sobre el gatillo. Su corazón latía tan fuerte que ahogó todo lo demás. Caleb gritó, Anthony, vete ahora. Las lágrimas picaron los ojos de Anthony mientras se giraba y salía corriendo por la puerta trasera. El arma todavía agarrada en su mano lo atrapó con Mónica y Clara justo cuando llegaron al borde del bosque. ¿Dónde está Caleb?, preguntó Mónica con voz tensa. Todavía está luchando contra ellos, dijo Anthony con el pecho agitado. Tenemos que regresar. No podemos, dijo Mónica con firmeza. Sabía lo que estaba haciendo, quería que sacáramos a Clara de aquí. Anthony negó con la cabeza. No podemos dejarlo. Mónica lo agarró del brazo, obligándolo a encontrar su mirada. Si regresamos todos estamos muertos, ¿me entiendes? Anthony quería discutir, pero el sonido de disparos resonando a través del bosque lo detuvo en seco. El rostro de Mónica palideció. Tenemos que movernos. El grupo tropezó a través del bosque. La oscuridad los tragó por completo. La respiración de Clara era superficial, y su peso se hacía más pesado con cada paso. La mente de Anthony corría con pensamientos de Caleb. ¿Estaba vivo? ¿Si había logrado escapar? ¿A dónde vamos?, preguntó Anthony con voz temblorosa. Hay una vieja granja a unas 2 millas de aquí, dijo Mónica. Nos esconderemos allí hasta que averigüemos nuestro próximo movimiento. Mientras caminaban con dificultad, el bosque parecía cerrarse a su alrededor. Cada susurro de hojas, cada chasquido, la ramita, se sintió como una amenaza. Anthony agarró el arma con fuerza a sus nudillos. ¿Crees que Caleb está bien?, preguntó después de un largo silencio. Mónica no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de incertidumbre. No sé. La casa de campo era una estructura destartalada. Su pintura se estaba descascarando. Ventanas tapiadas. Mónica abrió la puerta, que crujió fuerte en protesta. El aire adentro estaba viciado, pero se sentía más seguro que el bosque abierto. Anthony ayudó a Mónica a acostar a Clara en un viejo sofá. La cara de la mujer estaba pálida, su respiración era dificultosa. Tenemos que hacer algo, dijo Sheck, empeorando. Lo sé, dijo Mónica caminando de un lado a otro, pero no podemos arriesgarnos a llevarla a un hospital todavía no. ¿Qué pasa si Caleb no regresa?, preguntó Anthony con la voz quebrada. Mónica dejó de caminar de un lado a otro y lo miró. No pensamos así. Todavía no pasaron las horas, pero se sintió como días. Anthony se sentó junto a la ventana mirando hacia la oscura extensión del bosque. Gritó, agarró el arma con fuerza. Cada ruido afuera, haciendo que su corazón saltara. De repente, un susurro débil llamó su atención. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. En la oscuridad, una figura emergió de los árboles tambaleándose hacia la casa de campo. Alguien viene. Anthony, susurró su voz caballo. Mónica corrió a su lado mirando por la ventana. Es Caleb, dijo. El alivio inundó su rostro. Anthony corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. Caleb tropezó dentro. La sangre goteaba de un corte sobre su ojo. Su ropa estaba rota y parecía que había pasado por una guerra. ¿Qué pasó?, preguntó Anthony ayudándolo a sentarse en una silla. No me siguieron, dijo Caleb, su voz débil, pero no se rendirán. Nos estamos quedando sin tiempo. Mónica le entregó una botella de agua. ¿Qué hacemos ahora? Caleb tomó un largo sorbo y luego miró a Clara. Tenemos que contar su historia ahora antes de que nos encuentren de nuevo. Mientras el grupo intentaba formar un plan, el sonido de neumáticos crujiendo sobre grava llegó a sus oídos. Caleb levantó la cabeza de golpe, su expresión sombría. Nos encontraron, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Anthony sintió que su estómago hundíase cuando los faros iluminaron la casa de campo. La pesadilla no había terminado, apenas estaba comenzando. La casa de campo lleno de tensión mientras el grupo se apresuraba a prepararse. Caleb apretó los dientes, haciendo una mueca de dolor mientras se ponía de pie. Mónica cerró la puerta con llave y le hizo un gesto a Anthony para que ayudara a mover una pesada cómoda de madera frente a ella. Afuera, el sonido de las puertas de los autos al cerrarse hizo que su situación fuera aún más grave. No podemos quedarnos aquí, dijo Caleb, su voz aguda. A pesar de sus heridas, este lugar es una trampa mortal. Mónica lo miró con el rostro pálido. ¿A dónde esperas que vayamos? Ya nos han rodeado. Clara se movió en el sofá, su voz apenas un susurro. Déjenme salvarse. No vamos a hacer eso, Anthony, dijo firmemente, sus manos temblando mientras agarraba el arma. Estamos en this together. Los pasos crujieron en la grava afuera. Una voz profunda gritó, sabemos que están ahí. Hagan esto más fácil para ustedes y salgan. El pecho de Anthony se apretó. ¿Qué hacemos? Nos detenemos, dijo Caleb cojeando hacia la ventana. Miró a través de una grieta en las tablas, contando al menos 4 hombres afuera. No van a esperar mucho. Mónica se movió al lado de Clara, sacudiendo suavemente a su Clara. Necesitamos que te concentres. ¿Puedes caminar, Clara? Parpadeó, sus movimientos eran lentos apenas. Entonces te llevaremos si es necesario, dijo Mónica con determinación, endureciendo su voz. Se volvió hacia Caleb. Hay otra salida. Caleb asintió. Hay un sótano para tormentas en la parte de atrás. Conduce a un viejo túnel que los dueños usaban durante la prohibición. Si podemos llegar a él, podríamos tener una oportunidad. Los golpes en la puerta principal se hicieron más fuertes. Última oportunidad, gritó la voz. Déjanos ir, dijo Caleb, haciendo un gesto para que Anthony ayudara a Clara. Juntos la levantaron mientras Mónica agarraba una linterna de un estante cercano. Caleb los guió hacia la parte trasera de la casa de
Campo, el sótano para tormentas estaba escondido debajo de una pila de maleza crecida. Caleb tiró de las puertas oxidadas, las bisagras protestaron en voz alta, apúrate, siseó, acompañándolos adentro. Anthony y Mónica llevaron a Clara por los estrechos escalones, el aire se volvía más frío y húmedo con cada paso, el túnel se extendía ante ellos, oscuro y poco atractivo. Caleb agarró la linterna de Mónica y la encendió, arrojando un brillo tenue en las paredes de tierra. Pronto se darán cuenta de que nos hemos ido. Caleb dijo que necesitamos muévete rápido. El túnel era claustrofóbico, el aire denso con el olor de la tierra, y Milo la respiración de Clara era superficial mientras la llevaban su peso arrastrando pesadamente los brazos de Anthony. Vamos a lograrlo, susurró más para sí mismo que para cualquier otra persona detrás de ellos. El débil sonido de las puertas del sótano de tormenta al abrirse envió una sacudida de miedo a través del grupo. Caleb apagó la linterna sumergiéndolos en la oscuridad. Sigue moviéndote, susurró en voz baja. Pasos resonaron desde la entrada acompañados de voces apagadas. Fueron por este camino, dijo alguien. El pulso de Anthony latía en sus oídos mientras se adentraban más en el túnel. La luz de sus alcantarillas personales, las linternas rebotaban en las paredes. Acercándose con cada segundo que los alcanzaban, susurró Mónica con voz temblorosa. Necesitamos una distracción, dijo Caleb. Le entregó la linterna a Anthony. Sigue adelante, los ralentizaré. No, Anthony protestó. No nos separaremos de nuevo, no tenemos elección, dijo Caleb, su tono firme. Tú eres el que empezó esto, chico luchador, tienes que terminarlo antes de que Anthony pueda discutir. Caleb se deslizó entre las sombras, desapareciendo por un pasaje lateral. El grupo siguió por el túnel curvando bruscamente y conduciendo a una escalera de madera. Mónica subió primero, probando cada peldaño antes de hacer una señal a Anthony para que la siguiera. Clara apenas estaba consciente, su cabeza mientras Anthony la ayudaba a levantarse. Cuando emergieron, se encontraron en un campo cubierto de maleza, el cielo nocturno extendiéndose infinitamente sobre ellos. Mónica escaneó el área divisando un pequeño granero en la distancia. Allí, dijo que podemos escondernos allí. Tropezaron hacia el granero, sus cuerpos doloridos y mentes aceleradas. Cuando llegaron a la entrada, el sonido de un disparo resonó a través del túnel que acababan de dejar. Anthony congeló su corazón dando tumbos. Caleb susurró. Mónica lo agarró del brazo. No podemos regresar, pero Anthony, si no seguimos moviéndonos estamos muertos, dijo Mónica, su voz áspera pero no cruel. ¿Me entiendes? Anthony asintió de mala gana, lágrimas picando sus ojos. Cuando entraron al granero dejó a Clara en una pila de heno, sus manos temblaban. Se sacrificó por nosotros, dijo, su voz quebrada. No podemos dejar que sea en vano. Mónica se arrodilló a su lado colocando una mano en su hombro. No lo haremos, pero tenemos que ser inteligentes con esto. Caleb nos dio una oportunidad, no desperdiciémosla. Mientras Don comenzaba a separarse, el grupo acurrucado en el granero, su agotamiento palpable. Clara se agitó, su voz débil. Tienes que detenerlo, susurró. Prométeme que lo haremos, Anthony, dijo su voz firme a pesar del miedo que lo carcomía. Nos aseguraremos de que todos sepan la verdad. Mónica se quedó mirando a través de las grietas en las paredes del granero. El paisaje estaba tranquilo, pero todos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que los hombres de Richard los alcanzaran nuevamente. Necesitamos contactar a ese detective que mencionaste. Ella dijo que es nuestra única oportunidad. Anthony asintió, la determinación endureciéndose en su pecho. Letun, terminar esto. Justo cuando las palabras salieron de su boca, el distante estruendo de los motores destrozó la quietud de la mañana. Mónica se volvió hacia él, su rostro pálido. Nos encontraron. La puerta del granero tembló cuando los vehículos se detuvieron afuera. El agarre de Anthony se apretó en el arma, su miedo dio paso a la resolución. Lucharemos, dijo haciendo eco de las palabras de Caleb. El primer grito vino desde afuera. Estás rodeado, sal ahora y haremos esto fácil. Anthony intercambió una mirada con Mónica, ambos sabiendo que esta vez no había salida. La puerta del granero comenzó a abrirse, la luz del sol entró a raudales y luego sonó el primer disparo. El disparo resonó como un trueno y Anthony se agachó instintivamente detrás de una pila de fardos de heno. Mónica agarró a Clara y la empujó hacia las sombras del granero. Los atacantes no estaban fanfarroneando, estaban listos para luchar. Quédate abajo, Mónica susurró con dureza. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta. Anthony se asomó por una grieta en el heno. Su corazón palpitaba con fuerza. Varios hombres armados con rifles habían rodeado el granero. Uno de ellos gritó órdenes haciendo gestos para que los demás entraran. Anthony agarró el arma. Caleb lo había dejado con las palmas sudorosas. Nunca antes había disparado un arma, pero algo le decía que no tendría otra opción. Ahora vienen. Mónica siseó. Miró a su alrededor desesperadamente. Su mente estaba buscando un plan. Anthony, ¿ves ese loft allí arriba? Señaló una plataforma de madera desvencijada cerca del techo. Anthony asintió. Si podemos subir allí tendremos the high ground, podría darnos algo de tiempo, dijo, pero ¿qué pasa con Clara?
Anthony preguntó. La llevaremos, dijo Mónica, determinación ardiendo en sus ojos. No dejaremos a nadie detrás. La puerta del granero se abrió con un crujido. La luz del sol se derramó y proyectó largas sombras en el suelo de tierra. Los hombres entraron con cautela, sus armas levantadas, buscaron por todas partes. Uno de ellos gruñó. No podrían haber ido muy lejos. Mónica y Anthony trabajaron rápidamente arrastrando a Clara hacia la escalera que conducía a The Loft. El viejo gruñó bajo su peso y Anthony rezó para que no se derrumbara. Cuando llegaron a la cima, acostaron a Clara sobre una pila de paja. Su respiración superficial pero constante. Manténgase en silencio, susurró Mónica agachándose junto a Anthony. Escaneó el granero de abajo, contando 4 hombres. 2 estaban buscando en los puestos mientras los otros hacían guardia junto a la puerta. Anoní manos temblaban mientras agarraba el arma. ¿Qué hacemos?, susurró. La mirada de Mónica era fría y concentrada. Esperamos una apertura. No dispares a menos que sea necesario. Los hombres de abajo se estaban impacientando. Uno de ellos pateó un barril esparciendo herramientas por el suelo. No están aquí, dijo, su voz mezclada con frustración. Están aquí. El líder gruñó. Sigue mirando. Uno de los hombres comenzó a subir una escalera hacia el loft. Los ojos de Mónica se abrieron y le hizo un gesto a Anthony para que se quedara quieto. El crujido de la escalera resonó en el silencio. Cada paso acercaba al hombre. Cuando su cabeza apareció sobre el borde, Mónica se lanzó hacia adelante golpeando la culata de su cuchillo en su sien. El hombre gruñó sorprendido y perdió el agarre cayendo al suelo con un ruido repugnante. El ruido atrajo la atención de los demás allí arriba. Uno de ellos gritó levantando su rifle. Anthony no pensó que actuó. Disparó el arma. El retroceso golpeó su hombro. El disparo salió desviado pero fue suficiente para obligar a los hombres a cubrirse. Sigan disparando, gritó Mónica agarrando el rifle del hombre y se lo arrojó a Anthony. Anthony disparó de nuevo, esta vez rozando una de las piernas del hombre. Gritó soltando su arma y desplomándose en el suelo. Muévete, gritó Mónica arrastrando a Clara hacia una pila de cajas que ofrecían mejor cobertura. El tiroteo se desató en el granero llenándose con el sonido ensordecedor de disparos y madera astillada. Anonymous oídos resonaron. Sus manos temblando mientras cargaba otro cargador en el rifle. Se asomó por el borde de las cajas. Sus ojos se fijaron en el líder del grupo. El hombre avanzaba con paso firme. Su rifle apuntaba directamente al loft. Anthony respiró profundamente estabilizando su puntería. Apretó el gatillo. El disparo golpeó el hombro del hombre. El líder tropezó, su arma cayendo al suelo. Mónica ve el momento ahora, ella gritó empujando a Anthony hacia la ventana abierta del loft. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Anthony. Su voz entró en pánico. Sacándote de aquí, ella dijo. Vete, los detendré. No te voy a dejar. Anthony protestó. Tienes que hacerlo, dijo Mónica con voz firme. Clara, necesitas salir de aquí, y eres el único que puede hacerlo. Anthony vaciló dividido entre el miedo y la determinación. Finalmente asintió. Volveré por ti, prometió. Mónica le dio una sonrisa tensa. Te obligaré a eso. Anthony salió de la ventana del loft ayudando a Clara a bajar con todo el cuidado que pudo. El sonido de los disparos continuó dentro del granero pero no miró hacia atrás. Su único objetivo era poner a Clara a salvo. Los dos tropezaron a través del campo en dirección a la línea de árboles. La respiración de Anthony llegó en jadeos irregulares. Su cuerpo dolía por el cansancio y la adrenalina. Casi llegamos, susurró, más para sí mismo que para Clara. Cuando llegaron a la cubierta de los árboles, Anthony se volvió para mirar hacia atrás al granero. El humo se elevaba desde el techo. Las llamas lamían los bordes. Su estómago retorcido. Mónica todavía estaba dentro antes de que pudiera tomar una decisión. Un todoterreno negro rugió por el camino de tierra cortándole el paso. El vehículo se detuvo y 3 hombres saltaron sus armas, desenvainaron, dejaron caer el arma. Chico, uno de ellos ordenó su tono sin dejar lugar a discusión. Anonimato. Las manos temblaron cuando levantó el rifle apuntándolo en el hombre más cercano. Su dedo se cernió sobre el gatillo pero dudó bajarlo. El hombre dijo acercándose. Estás en inferioridad numérica. Anthony miró a Clara que estaba demasiado débil para correr. Sintió el peso de su supervivencia presionándolo lentamente a regañadientes. Bajó el rifle. Uno de los hombres lo agarró bruscamente arrancándole el arma de las manos. Otro alcanzó a Clara arrastrándola hacia la camioneta. No, Anthony gritó, luchando contra su captor. Déjala en paz. Cállate, niño. El hombre gruñó empujándolo hacia el vehículo mientras obligaban a Anthony a sentarse en el asiento trasero. Su mente corría. Tenía que encontrar una salida, tenía que proteger a CLA y sobre todo tenía que cumplir la promesa que le había hecho a Mónica. La camioneta aceleró dejando el granero en llamas y el caos detrás. Las camionetas corrieron por el camino de tierra empujando a Anthony y Clara mientras estaban sentados atrás, sus muñecas atadas con bridas. La mente de Anthony corría, su corazón palpitaba mientras miraba a Clara. Ella apenas estaba consciente. Su cabeza lean contra la ventana. Uno de los hombres en el hombre del asiento delantero miró hacia atrás con expresión fría. El jefe no va a estar contento con este lío, le murmuró al conductor. Él se ocupará de eso. El conductor respondió con brusquedad. Nuestro trabajo es traerlos con vida. Déjalo manejar el resto. Anthony tragó saliva con fuerza. Su miedo se convirtió en ira. ¿Qué quieres de nosotros?, exigió el hombre en el asiento del pasajero. Se giró y sonrió. Lo descubrirás muy pronto, muchacho. La camioneta se detuvo en un recinto cerrado escondido en lo profundo del bosque. Las puertas se abrieron con un crujido y revelaron una mansión llena de peleas rodeada de muros altos y cámaras de seguridad.
El estómago de Anthony se hundió cuando el vehículo se detuvo frente a la casa. Uno de los hombres gritó al abrir la puerta trasera. Anthony y Clara fueron sacados bruscamente. Sus pies se arrastraban por la grava. La condición de Clara estaba empeorando y Anthony podía sentir que su peso se hacía más pesado mientras trataba de sostenerla. ¿A dónde nos llevas?, preguntó Anthony luchando por mantener la voz firme. El hombre lo ignoró y los empujó hacia la puerta principal. Dentro de la mansión estaba frío y estéril con pisos de mármol y muebles caros. Los llevaron por un pasillo hasta una habitación poco iluminada que olía levemente a humo de cigarro. Sentado detrás de un enorme escritorio de roble estaba el pastor Richard. Su expresión era tranquila pero sus ojos eran de acero. Bueno, dijo Richard, reclinándose en su silla. Anthony, Clara, te estaba esperando. Anony. Las manos se convirtieron en puños mientras miraba al pastor. No te saldrás con la tuya, dijo con voz temblorosa pero desafiante. Richard se rió entre dientes. El sonido era frío y burlón. ¿Salir con la tuya exactamente? Protegiendo mi reputación. Silenciando a unos pocos individuos descarriados que creen cantar mi nombre. Eres un fraude. Anthony escupió. Todos van a saber la verdad sobre ti. La sonrisa de Richard se desvaneció y se puso de pie, imponente sobre el chico. Eres valiente. Te lo concedo, dijo. Pero la valentía sin inteligencia es inútil. ¿Tienes idea de con quién estás tratando? Sé exactamente quién eres. Anthony respondió. Eres un cobarde que se esconde detrás de un púlpito. La expresión de Richard se oscureció. Se acercó. Su voz era baja y amenazante. Chico cuidadoso, estás caminando por una línea peligrosa. Anthony lo miró a los ojos. Negándose a dar marcha atrás. No te tengo miedo. Richard volvió su atención a Clara que estaba sentada en una silla. Su respiración era superficial. A Clara, dijo su tono casi burlón, tenía tantas esperanzas en ti, pero dejaste que tu conciencia se interpusiera en tu lealtad. Clara levantó la cabeza débilmente, su voz apenas audible. No puedes mantener esto oculto para siempre. Richard sonrió. No necesito para siempre, solo el tiempo suficiente para atar algunos cabos sueltos. Hizo un gesto a los hombres que los habían traído. Llévenla a la enfermería, manténganla con vida por ahora. En cuanto al chico, me ocuparé de él personalmente. Anthony fue arrastrado a una pequeña habitación sin ventanas y empujado dentro. La puerta se cerró de golpe detrás de él, el sonido de la cerradura haciendo eco en el silencio. Se puso de pie a trompicones, su mente acelerada. Tenía que encontrar una salida. La vida de Clara, y posiblemente la de Mónica, dependían de ello. Examinó la habitación buscando cualquier cosa que pudiera usarse como herramienta o arma. Las paredes estaban desnudas, el suelo frío e inflexible. El único mobiliario era una sola silla de metal, atornillado al suelo. El pulso de Anthony se aceleró cuando vio una cámara de seguridad en la esquina. Su lente apuntaba directamente a él. La fulminó con la mirada. Su frustración se desbordó. No puedes retenerme aquí, gritó. La gente va a descubrir lo que has hecho. La cámara no respondió, pero Anthony tuvo la sensación de que Richard estaba observando cada movimiento que hacía. Aunque pasaron las horas, se sintió como una eternidad. La mente de Anthony se aceleró con pensamientos de Caleb, Mónica y Clara. Apretó los puños, las ataduras se clavaron en sus muñecas, se negó a rendirse. De repente, la puerta se abrió con un crujido y uno de los hombres de Richard entró. Sostuvo una bandeja de comida y la colocó en el suelo sin decir palabra. Anthony aprovechó la oportunidad. ¿Por qué lo estás ayudando?, exigió. ¿No ves lo que está haciendo? Está lastimando a personas inocentes. El hombre vaciló, apretando la mandíbula. Mantén la boca cerrada, dijo con brusquedad, pero había un destello de duda en sus ojos. Anthony presionó. No tienes que hacer esto, puedes ayudarme. Deténlo. El hombre le lanzó una mirada de advertencia. Come tu comida, dijo antes de salir de la habitación y cerrar la puerta de un portazo tras él. Mientras las horas pasaban, la frustración de Anthony crecía. Caminaba de un lado a otro por la habitación, su mente acelerada. Tenía que escapar. La vida de Clara dependía de ello. De repente, un ruido débil llamó su atención. Un suave sonido de rasguño que venía de la pared presionó su oído contra él. Su corazón latía con fuerza. Anthony, una voz susurró. Sus ojos se abrieron. Mónica sí susurró. Estoy en la habitación de al lado de la tuya. He estado tratando de alcanzarte. ¿Estás bien por ahora?, dijo Anthony. Su voz temblaba de alivio. Celia está viva, pero está en mal estado. Richards la tiene en la enfermería. Tenemos que salir de aquí, dijo. Mónica, creo que encontré una manera, pero necesito tu ayuda. ¿Qué hago?, preguntó Anthony. Su pulso se aceleró antes de que Mónica pudiera responder. La puerta de la habitación de Anthony se abrió de golpe. Dos de los hombres de Richard irrumpieron, agarrándolo aproximadamente tiempo para ver al jefe. Uno de ellos gruñó. El corazón de Anthony se hundió cuando lo sacaron de la habitación. La voz de Mónica desvaneciéndose en la distancia. No te rindas, llamó mientras lo guiaban por un largo pasillo. La mente de Anthony corría. No sabía lo que Richard había planeado, pero sabía una cosa con certeza: no se rendiría sin luchar. La puerta al final del pasillo
Se abrió revelando una gran sala llena de gente, algunos de ellos hombres de Richard, otros. Anthony no reconoció. En el centro de la sala estaba el pastor Richard, su expresión presumida. Bienvenido, Anthony. Richard, dijo extendiendo sus brazos. Veamos qué tan valiente eres realmente. La sangre de Anthony se heló cuando se dio cuenta de que todos lo estaban mirando, esperando ver qué pasaría a continuación. Anthony estaba en el centro de la sala, su corazón latía con fuerza en su pecho, la sala se sentía sofocante, los ojos de todos fijos en él. El pastor Richard sonrió fríamente, sus manos entrelazadas detrás de su espalda. Este es tu momento, Anthony. Richard dijo, su voz tranquila y deliberada. Dime, ¿qué esperas lograr luchando contra mí? Anthony apretó los puños, su temible manera de enojarse. Quiero que todos vean quién eres realmente. Les has mentido, los usaste y lastimaste a personas que confiaron en ti. No puedo esconderme para siempre. La sonrisa de Richard se desvaneció y sus ojos se entrecerraron. ¿Crees que un chico como tú puede derribarme? ¿Sabes cuántas personas lo han intentado? ¿Sabes dónde están ahora? Anthony no se inmutó. No puedes silenciar a todos. Richard se acercó elevándose sobre él. Pero puedo silenciarte, y lo haré antes de que Richard pudiera decir más. La puerta se abrió de golpe. Mónica entró furiosa, seguida de Clara, que se apoyó pesadamente en dos de los guardias de Richard. Los ojos de Anthony se abrieron en estado de shock, y luego de esperanza cuando se dio cuenta de que los guardias ya no eran leales a Richard. ¿Cuál es el significado de esto? Richard exigió su compostura resbalándose. Mónica dio un paso adelante sosteniendo un teléfono. Este es el significado. Presionó play, y la voz de Clara llenó la habitación. Era una grabación, una confesión condenatoria de todo lo que Richard había hecho, desde el chantaje hasta la coerción, incluso las desapariciones de las mujeres. La habitación quedó en silencio mientras el peso de las palabras de Clara se asentaba sobre la multitud. Algunos de los hombres de Richard se movieron incómodos mientras otros intercambiaban miradas inquietas. El rostro de Richard se oscureció. ¿Crees que eso es suficiente para detenerme? ¿Esto cambia nada? Clara, su voz débil pero resuelta, habló. Cambia todo. Has construido tu imperio sobre mentiras, y todo se está desmoronando. Richard se volvió hacia sus leales restantes. Apoderarse de ellos, ladró, pero ninguno de los hombres se movió. Uno por uno dieron un paso atrás, su lealtad vacilando ante la verdad. La marea había cambiado en el caos. Richard se abalanzó sobre Mónica, sus manos alcanzando el teléfono. Anthony reaccionó instintivamente agarrando el arma que tenía escondida en su cinturón. Detente, gritó apuntándole a Richard. Richard se congeló, sus ojos ardían de furia. No tienes las agallas, chico. Las manos de Anthony temblaron, pero se mantuvo firme. No me pongas a prueba. Antes de que Richard pudiera hacer otro movimiento, el sonido de las sirenas llenó el aire. Luces azules y rojas destellaron fuera de las ventanas. Cuando llegó la policía, su presencia envió una onda de pánico a través de la habitación. Mónica sonrió sombríamente. Llamé al hombre. Hace una hora. Han estado escuchando todo. El rostro de Richard retorcido de rabia mientras la policía irrumpía con sus armas en la mano. El pastor Richard perdió a un oficial que anunció que está bajo arresto por conspiración, fraude y múltiples cargos de coerción. Richard se resistió, pero los oficiales lo dominaron, esposando sus manos a la espalda mientras lo dejaban salir. Se volvió hacia Anthony. Su rostro era una máscara de odio. Esto no ha terminado, siseó. Anthony lo miró a los ojos sin pestañear. Sí. El resultado fue borroso. Clara fue llevada de urgencia al hospital, su condición se estabilizó. El informe que Mónica había obtenido se convirtió en la pieza central de una investigación en expansión que expuso no solo a Richard, sino una red de corrupción que se extendía mucho más allá de la iglesia. Anthony, ahora de regreso en casa con su madre, luchó por procesar todo lo que había sucedido. Ella se sentó a su lado, sus ojos llenos de arrepentimiento. No te creí. Ella dijo en voz baja. Lo siento mucho. Está bien, mamá, dijo Anthony. Aunque su voz era pesada, solo quería hacer lo correcto. Ella lo abrazó con fuerza y, por primera vez en semanas, sintió un destello de paz. Semanas después, la iglesia se llenó de nuevo, pero esta vez no fue por un sermón. La congregación se había reunido para sanar, para enfrentar la traición que habían sufrido y decidir cómo seguir adelante. Mónica se paró en el púlpito dirigiéndose a la multitud. Lo que pasó aquí debería recordarnos a todos que nadie está por encima de la responsabilidad. Depende de nosotros reconstruir esta comunidad con honestidad e integridad. Anthony se sentó en la primera fila. Clara a su lado había recuperado algo de su fuerza, y aunque su voz todavía era suave, sus palabras tenían peso. Gracias, le dijo a Anthony. Me salvaste, nos salvaste a todos. Anthony negó con la cabeza. Lo hicimos juntos. Mientras la congregación cantaba un él, sus voces se alzaron en unidad. Anthony sintió una sensación de cierre. La lucha había terminado, y la verdad había prevalecido. No era el final que había imaginado, pero era el que necesitaban por primera vez en lo que parecía una eternidad. El futuro parecía brillante.